y darles la bienvenida a este nuevo espacio. Gracias por la puntualidad. Muchos vimos que estaban conectados incluso desde hace 30 minutos. Entonces, creo que hoy es un día muy interesante en distintas reuniones que se han generado durante este periodo y estas semanas. Hemos visto mucha gente hablando de lo que está sucediendo, pero lo interesante de esta conferencia, donde nos acompañan tres grandes profesionales, es después del COVID-19, el día cero. ¿Qué es el día cero? Entonces esto da una nueva dimensión, no tanto a lo que está pasando, sino un poquito también a futuro, ¿no? Y sobre todo poder ver tendencias y oportunidades. El día de hoy nos acompañan Matilde Willock, es consultora senior en BMA, una de las empresas, de las tres empresas organizadoras de este evento. Ella es quien lidera las operaciones de la consultora BMA en toda Centroamérica. Matilde tiene sólida experiencia en el desarrollo de estrategias comerciales y de mercadeo en compañías multinacionales de consumo masivo y tiene una carrera súper exitosa liderando operaciones comerciales en compañías específicamente de retail. Previo a estar en la actual compañía BMA, Matilde pasó los últimos 28 años trabajando para compañías como P&G, Walmart de Centroamérica y también asesorando a distintas compañías en industrias de colchones y farmacéutica. Entonces, muchas gracias Matilde por tu tiempo, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Un gusto de veras compartir con ustedes el día de hoy. También el día de hoy vamos a contar con el apoyo de Alejandro de León, fundador y director ejecutivo de InStore Latam, compañía de auditoría en la ejecución de puntos de venta físicos y virtuales. Acá es bueno hacer un paréntesis, físicos y virtuales. Cuenta con experiencia en el mundo corporativo, en departamentos de ventas, trade marketing. Previo a fundar InStore, Alejandro pasó más de 14 años trabajando en compañías multinacionales como P&G, Coca-Cola, Clorox, Whirlpool en distintos países de Centroamérica. Entonces, de igual forma, Alejandro, te damos la bienvenida. Alejandro, hola Wilmer, gracias. Creo que ya, Alejandro. Perfecto, gracias Wilmer, ahí estamos a la orden. Esperemos que sea provechoso el espacio. Y también hoy nos acompaña Rodolfo Artiles, la verdad, una persona de la cual he aprendido, tengo creo que 2 o 3 años conociéndolo, he tenido la oportunidad de hacer negocios con Rodolfo y siempre se le aprende. Es fundador y presidente de BMA, compañía de consultoría que opera a través de la región latinoamericana. Sus áreas de experiencia incluyen, entre otras, gerencia general, administración, procesos de venta, habilidades de venta, expansión y entradas a distintos mercados, transformación de negocios, integración de marcas después de adquisiciones como tal. Y bueno, previo a fundar BMA, Rodolfo pasó 28 años trabajando en compañías multinacionales como P&G, Clorox, Whirlpool, a través de diferentes países en Estados Unidos, Latinoamérica y África como tal. Entonces, de igual forma, bienvenido Rodolfo, y también Rodolfo va a tener la oportunidad de presentarnos la agenda de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos seguros de que va a ser de mucho provecho para todos. De inicio les comento que voy a estar muy atento a las preguntas. Se va a abrir un espacio muy bueno al final para preguntas, pero pueden irlas colocando y mi trabajo va a ser entonces anotarlo. Pueden hacerlo vía privada, pueden hacerlo
en el chat para todos. Y bueno, sin más que decir, Rodolfo, bienvenido. Ahí estoy. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, primero muchas gracias a ti, Wilmer, y a GSP y a InStore por unirse a nosotros a organizar este webinar. La verdad que para mí es una gran satisfacción y un honor el estar aquí participando, trayendo un poquito del conocimiento que hemos adquirido a través de la experiencia, tratar de compartir con toda la audiencia y a la audiencia en general un enorme agradecimiento también por la paciencia de escucharnos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la agenda. La agenda básicamente tiene 5 puntos. Estos 5 puntos yo diría los podría dividir en 2 bloques importantes, ¿no? El primer bloque yo diría que es, vamos a estar hablando un poco de las tendencias de consumidores. Estas tendencias principalmente enfocadas en esas tendencias que venían antes de la pandemia. Luego, hablar un poquito de lo que está pasando hoy en términos de esas tendencias. Sin embargo, no nos vamos a detener mucho a hablar de lo que está pasando hoy porque hay mucha información, muchos webinars y mucho acceso al conocimiento de lo que está pasando hoy. Por lo tanto, para nosotros es más importante el ver esa evolución de tendencias desde cómo venía el consumidor comportándose, cómo venía consumiendo a través de esas tendencias antes, cómo lo está afectando hoy, pero lo más importante es cómo creemos nosotros que podría estar manteniéndose o cambiando esas tendencias a partir del día cero, ¿no? Por lo tanto, ese gran bloque que yo considero del webinar va a ser hablar un poco de esas tendencias, pero más enfocado hacia qué es lo que estamos viendo que va a pasar después del día cero. Y el segundo bloque, que lo voy a manejar yo, es más algo muy práctico que nosotros queremos que ustedes se lleven, que tiene que ver con un par de herramientas que nosotros típicamente usamos en nuestras asesorías y en nuestro trabajo, que les van a ayudar a ustedes a integrar todas esas tendencias y ese conocimiento del consumidor, del mercado, de las categorías, para realmente tomar alguna acción específica en términos de cómo está afectando a su negocio y qué debemos estar haciendo hacia el futuro. Y al final, como decía Wilmer, tener la oportunidad de contestar algunas preguntas. Vamos a estar dejando, creo que son 20 minutos para preguntas, y las preguntas que no podamos contestar, con muchísimo gusto las vamos a capturar y vamos a estar respondiéndoles a ustedes a través de correo electrónico. Si la pregunta no la podemos contestar, tengan la seguridad que vamos a contactarlos igual para poder darles información relacionada con acceso a tal vez alguna información o alguna dirección en cuanto a cómo podríamos contestar esa pregunta de alguna manera. Así es que siempre vamos a estar comunicados con ustedes. Sin más, entonces, vamos a estar pasando ahora a la primera parte, que serían las tendencias antes del COVID-19. Esta parte inicial la va a estar manejando Alejandro. Así es que sin más preámbulo, dejo con ustedes a Alejandro de León. Gracias, Rodolfo. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles eran esas 10 tendencias pues, que estaban, que estábamos hablando ya que a inicios de este año pues, eran importantes para diferentes industrias y que era lo que el consumidor estaba viendo. Y la primera de ellas pues, es salud. La verdad es que salud siempre ha sido una categoría o una industria, si la queremos ver así, que venía con crecimientos bien importantes. Aquí tenemos algunos datos, lo que es de vidas funcionales, por ejemplo, era una categoría que se estaba viendo que en 2021 llegara a 350 billones de dólares. Todo lo que son alimentos funcionales, ¿verdad? Aquí lo dividimos en convencionales o modificados. Convencionales, pues básicamente pues son los naturales, granos, frutas, verduras, y los modificados, pues ya yogur, cereales. Aquí hablamos mucho del crecimiento que ha tenido una categoría como el yogur, prebióticos, probióticos, que ya desde hace los últimos años venía creciendo.
todo lo que es alimentos basados en plantas, aquí pues ha tenido un crecimiento, o había tenido un crecimiento doble dígito en 2019, y básicamente este tipo de categoría es la que está liderando todo el tema de alimentos, siendo 5 veces más rápido que la categoría como tal de comida. Y un dato aquí súper interesante es que se hablaba que en el 2040 más del 60% de la carne iba a ser basada en plantas, ¿verdad? Esto habla mucho de lo que se espera de este segmento. Y luego pues tenemos en la industria del CBD también, pues aquí puse un ejemplo de bebidas, pero que es una industria pues que se está viendo que en el 2023 llega a 20 billones de dólares. Básicamente esos son los 4 segmentos aquí que están impulsando pues toda la categoría de salud y que desde ya pues se veía pues que venía con una tendencia a la alza. Luego vamos a pasar a la segunda tendencia, que es la tendencia del cuidado propio y bienestar. Esto también es algo que venía creciendo bastante, por diferentes vertientes. Uno puede ser pues, la cultura vegana o la cultura vegetariana, ¿verdad? Que impulsaba mucho a diferentes tipos de consumidores. Todo lo que es ejercicio, fitness, runners, CrossFit, venía también a la alza. Todo el tema de programación neurolingüística también estaba impulsando a los consumidores. En belleza, muchos productos de colágeno, bebidas, pastillas, cremas, también estaba muy a la alza y impulsaba pues siempre el tema del cuidado propio. Pero lo más importante aquí es que no necesariamente solo esos productos que nos generan bienestar como tal, sino que también aquellas marcas que generan campañas alineadas a mis creencias o a mis pensamientos o a mis causas. Aunque la marca o el producto no tenga nada que ver con mis creencias, si la marca apoya lo que yo creo, yo voy a consumirlo. Y el ejemplo aquí que traigo pues es el tema de la campaña de Nike, ¿verdad? Que el año pasado pues estuvo bastante fuerte impulsando todo el empoderamiento femenino, y esto pues generó unas ventas increíbles para la compañía. Y es un ejemplo pues bastante práctico de que no necesariamente tengo que tener un producto que genere cuidado propio, bienestar, sino que lo que yo comunico es importante para mis consumidores, pues también va a impactar. Luego, pues todo el tema omnicanal, o sea, realmente ya se empezaba a hablar de la importancia que es comunicarnos con el consumidor en diferentes vías, ¿verdad? Y aquí pues estoy poniendo algunos ejemplos a través de aplicaciones, a través de redes sociales, a través del website, asistentes de voz, la realidad virtual incluso, y pues las formas tradicionales, ¿no? Tienda física, ATL, BTL, pero ya se hablaba pues, de lo importante que es estar comunicándonos con el consumidor a través de diferentes medios. Se hablaba que en el 2020 el hecho de atender al consumidor de forma omnicanal iba a generar más del 30% de crecimiento en la categoría de bienes de consumo. Un dato interesante, que el 70% de los shoppers han comprado o buscado en línea algún producto de bienes de consumo. Es decir, habla de lo importante que es el online, ¿verdad? El crecimiento en la categoría de bienes de consumo ha estado liderado o ha estado impulsado por el tema omnicanal, puntualmente mucho el tema online, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunos datos ahí del tema online, porque ese 70% de los shoppers sí, ha comprado o ha buscado, pero no necesariamente comprado. Ahorita vamos a entender cuál es ese gap que existe entre la gente que busca y la gente que compra finalmente. Home delivery, todo el tema de aplicaciones de entrega en casa, muy impulsado por la categoría de alimentos, ya venía a la alza. O sea, se estaba pensando que existiera un crecimiento interanual de casi un 28%, ¿verdad? En todo este tema de home deliveries. El crecimiento en los restaurantes viene dado por este tipo de herramientas al final, ¿verdad? Más del 30% del crecimiento contribuye o crece, más bien crece un 30% gracias a las aplicaciones de home delivery, y contribuye a más del 80% del crecimiento para los restaurantes.
Y bueno, en Centroamérica estamos hablando de casi 36.000 socios, ya conductores, y más de 2.000 restaurantes afiliados. Y es algo muy nuevo, la verdad es que hace 5 años pues empezaron apenas a existir las primeras aplicaciones de delivery. Y pues ahí cuento un poquito en esta tabla pues cómo fueron creciendo hasta donde llegábamos, 2019, principios de 2020, que básicamente pues ya las empresas estaban consolidadas y lo que estaban buscando más bien es cómo atraer a más consumidores, cómo incrementar su penetración a través de diferentes promociones, llámese 2x1, pedidos sin cargo, o incluso producto gratis. Entonces ya era una de las tendencias que se veía. Y está además comentar que con esta situación que estamos viviendo, pues esta es una de las tendencias que va a estar creciendo más. Y lo vamos a ver igual más adelante. Luego, e-commerce. O sea, no hay ninguna duda que e-commerce ha sido una de las tendencias pues, que ha generado crecimiento en las industrias. Y aquí yo les traigo varios datos. La verdad es que me pareció súper interesante cuál es la población que consume Internet, cómo ha ido creciendo versus el año anterior. En la tercera columna vamos a ver cuál es el porcentaje de penetración que tiene el uso de Internet, y luego cuál es ese porcentaje de penetración de e-commerce. No es lo mismo entrar o tener acceso a Internet que comprar por Internet. Entonces, a nivel mundial, pues el uso de Internet ha crecido un 7%, la penetración del mundo es un 59%, y un 29% de la población compra en línea. Es decir, tenemos ahí un diferencial casi de 30 puntos entre las personas que usan el Internet y las personas que compran. Si lo vemos y lo contextualizamos en Centroamérica, Centroamérica ha crecido en el uso de Internet 1.5% y tiene una penetración de un 66%. ¿Qué nos dice este dato? Centroamérica tiene una penetración más alta a nivel del mundo, digamos, comparado con el mundo, sí. Sin embargo, ese 59% del mundo pues, está muy impactado por la penetración de Internet que tienen los países africanos, que realmente es muy bajo, estamos hablando de 30, 40% máximo, y que hacen que a nivel mundial pues, el número sea un 59%. Si lo comparamos con Norteamérica, Norteamérica tiene casi un 90% de penetración, es decir, Centroamérica tiene oportunidad para seguir incrementando su penetración. Pero lo más interesante de Centroamérica es que cuando vemos la penetración del e-commerce solo llega a un 9%. Es decir, la gente sí tiene acceso a Internet, pero no están comprando por Internet, o al menos no estaban comprando durante el 2019. Un detalle por país, ¿verdad? Aquí tal vez algunos datos interesantes. El país que más incrementa su uso de Internet es Nicaragua, Honduras. Nicaragua está cerquita, pero son justamente los países que menor penetración tienen, entonces tienen como que más espacio ahí para crecer. El país que mayor penetración de Internet tiene, pues es Costa Rica, y también Costa Rica es justamente el país que mayor penetración de e-commerce tiene con un 27%. Aún así, si vemos en todos los países, la diferencia o el gap que existe entre la penetración de e-commerce e Internet es bastante grande, y creo que este dato pues, nos habla un poquito de por qué el colapso de tantas industrias que se quedaron sin poder vender físico y tuvieron que acceder a vender a través de e-commerce, pues no estábamos preparados, ¿no? O sea, todavía tenemos un brinco bastante importante ahí que hacer. Y básicamente esto era lo que les quería comentar aquí, creciendo la penetración de Internet y también pues creciendo la penetración, pero aún hoy existe un brinco importante. Sí, yo sigo con las tendencias antes del COVID-19. Una de las tendencias era la cultura de sostenibilidad. Hasta hace unos años, la inquietud sobre el medio ambiente era algo que las empresas hacían para ser diferentes o para, de alguna forma, innovar. En los últimos años ese no era el caso. Ya el tema de ser amigable con el medio ambiente se volvió un tema necesario para las empresas
y para de alguna forma sobrevivir, ¿no? Ya no era algo ya para diferenciarte. Importante, o en lo que más se reflejaba este tema o esta preocupación por el medio ambiente, era en los empaques principalmente. Y vemos ahí algunos ejemplos de empaques sostenibles, ¿no? Donde ya el uso de plástico se trataba de minimizar, o como los que vemos ahí de Puma, donde el uso del material se minimizaba, ¿no? Cada vez uso menos material para tener menos desecho. Esto es algo que estábamos viviendo justo antes del COVID-19. Si pasamos al siguiente, por favor. Aquí el otro tema con la globalización, se dio mucho la nostalgia de los productos locales, ¿no? El querer de alguna forma afianzar mis raíces, afianzar, ¿cómo se llama?, mis orígenes, y eso hizo que los consumidores buscaran productos de cercanía, en lo que se producía en la huerta de enfrente o el supermercado local, ¿no? Buscar muchas marcas locales que de alguna forma me dieran, me recordaran mi infancia, me recordaran mi niñez, o me ayudaran a desarrollar la comunidad en la que estoy viviendo, ¿no? También era un tema importante, el comprar productos locales que ayuden a desarrollar a mi comunidad. Esto también es algo que vimos durante los últimos años. Ahí ven algunos ejemplos de esos productos locales. La mayoría de estos ejemplos son de Guatemala, pero me imagino que algunos los conocen también en Centroamérica. Importante sí mencionar es que el ser local, el ser un producto cercano, no era garantía de ser exitoso, ¿no? Además de ser ese producto cercano, ese producto local, tenía que asegurarse que la calidad, que el precio era el correcto, ¿verdad? No era garantía el simple y sencillamente el ser el producto local. Si pasamos al siguiente, por favor. La otra tendencia, servicios de suscripción. Sabemos que todos estos servicios de suscripción han venido creciendo durante los últimos años. Cuando pensamos en suscripción, ¿cómo se llama? Lo primero que pensamos es justamente en las plataformas de streaming, ¿no? Tipo Netflix, pero la verdad que no son las únicas. También hay muchas suscripciones a través de dispositivos móviles, ¿no? Muchas aplicaciones que uno usa para hacer algún tipo de yoga, o me suscribo para tener, ¿cómo se llama?, meditación, para hacer ejercicio o para hacer algunas mediciones, ¿no? Esos también son suscripciones. También ya lo vemos en algunos productos de consumo, dijéramos, ¿no? Ahí vemos un ejemplo de Under Armour que ya tiene un paquetito que te manda con productos deportivos, dijéramos, y que recibes tú una vez al mes en tu casa. Y el último ejemplo que les puse ahí es el de Coca-Cola, ya una empresa de consumo masivo, pero que no por eso no puede hacer suscripción, ¿no? Lo que ha hecho Coca-Cola es que ofrece este paquete donde te llegan los productos innovadores que ellos están lanzando al mercado. O sea, esta gente es la primera que prueba esos productos nuevos, pero además de eso mandan mercadería con el logo de Coca-Cola, ¿no? Puede ser una gorra, puede ser una camisa tipo polo, pero todo con logos de Coca-Cola. Ellos también, entonces, este tema de suscripción se ha ido agrandando, dijéramos, y cada vez más empresas lo están utilizando. Lo vemos también muchísimo en las empresas de belleza. O sea, igual hay muchos temas de suscripción ahí. Si pasamos al siguiente, por favor. La creación y el desarrollo de marcas privadas o marcas propias, como les llaman mucho, ¿no? Estas son las marcas que son desarrolladas por retailers, principalmente, y que solo ellos manejan, les da una exclusividad en estas marcas, ¿no? De acuerdo a Nielsen, el consumo de estas marcas ha crecido doble dígito durante los últimos años. El año anterior fue 10%. Y de acuerdo también a estudios, 40% de los hogares ha declarado que le agrada la marca propia y que está dispuesta a pagar lo mismo o más que por marcas comerciales. Esto ha sido un cambio bien interesante porque hasta hace algunos años la marca propia o la marca privada se consideraba una marca de bajo precio, ¿no? O sea, y baja calidad generalmente. Tú comprabas la marca propia porque era barata,
pero generalmente no era necesariamente una gran marca que generara lealtad. Hoy muchas de estas marcas propias ya generan lealtad, a la gente le gustan, está dispuesta incluso a pagar hasta un poco más que por marcas comerciales, por estas marcas propias. Y el último punto que ven ahí, 9 de cada 10 hogares han dicho que han usado marcas propias durante los últimos años. En las fotos ahí ven algunos ejemplos de marcas propias, ¿no? Great Value es una marca propia que Walmart ha desarrollado y que ya la está manejando en Centroamérica. PriceSmart también tiene muchos productos de marca propia. Y en el de arriba ven todas las marcas propias que tiene ya Amazon, ¿no? O sea, Amazon, a veces uno no está tan claro de que son marcas propias de Amazon, pero ya tiene muchas marcas propias también dentro de su portafolio. Si pasamos al siguiente, por favor. Y la última tendencia es la de mascotas. Aquí, cada vez se ve además el caso que las mascotas son tratadas como un miembro más de la familia, requieren o se les da un cuidado muy, muy especializado, ¿no? Se le compra comida orgánica hecha en granjas, se les compra productos de moda, se les pone a hacer diferentes cosas. En las fotos ahí ustedes pueden ver, bueno, primero moda, ¿no? O sea, cómo puedo vestir a los perritos, pero luego en la segunda ven un video para gatos, o sea, hay productos desarrollados, o sea, para que los gatitos vean videos, o ese alfombrita que ven ahí, que es para que el perrito haga yoga, ¿verdad? Entonces, cada vez productos pues más especializados para las mascotas. Sabemos que el cambio generacional, cada vez, especialmente el grupo de millennials, se casa más rápido, va más tarde, perdón, tiene hijos más tarde, entonces pues agarra a la mascota como su compañía y muchas veces, ¿cómo se llama? Les llaman casi sus hijos, ¿no? Y importante, en un estudio del año pasado, 50% de los dueños de mascotas entre 19 y 38 años decían que preferían recortar sus gastos propios que recordar los gastos de su mascota. A ese nivel de cuidado, a ese nivel de amor, dijéramos, se ha llegado el tema de mascotas. Si ven estas 10 tendencias de las que les hablamos, no son temas nuevos, son temas de los que se ha venido hablando durante los últimos 2, 3 años, o sea que de alguna forma seguro es algo que ustedes ya han escuchado, pero ahorita justamente los voy a dejar con Rodolfo para que les hable de cómo lo que estamos viviendo en este momento del COVID-19 y luego hablemos de cómo vienen las nuevas tendencias ya después del COVID-19. Rodolfo, te dejo la palabra. Hola, ¿me escuchan? No tengo video, ahora sí. Ahora sí, gracias, Wilmer. Que ahora esto con la tecnología hay que estar yendo para arriba y para abajo. Perfecto. Ok, bueno, no vamos a pasar mucho tiempo en estas tendencias o la situación que estamos hoy, porque como mencioné, hay mucha información al respecto. Simplemente voy a hablar de dos cosas. Uno, cuáles están siendo las categorías más afectadas muy rápidamente y cuáles están siendo beneficiadas. Y por otro lado, cuál está siendo, desde el punto de vista generacional, ese consumo de medios, ¿no? Entonces, si pasamos al siguiente slide, ahí vamos a ver, esta es una encuesta o un estudio que hizo McKinsey, la multinacional consultora, en diferentes países. La tabla que vamos a presentar es un poco larga, por lo tanto la dividimos en 2 slides, así es que voy a estar moviéndome de un slide a otro. Pero básicamente el segundo slide es la continuación de este, la tabla es muy grande. El estudio se hizo del 15 de marzo al 6 de abril y aquí lo que se determina es la intención de compra de varias categorías en las siguientes 2 semanas a que se hizo el estudio. O sea, se le preguntaba a la gente en esa semana cuál es su intención de compra en las próximas 2 semanas de las diferentes categorías en diferentes países. Ahí pueden ver en el eje horizontal, en la parte de arriba, cuáles son los países, y en el eje vertical, a la mano izquierda, cuáles son las categorías. Aquí podemos ver, por ejemplo, categorías como alimentos, todo lo que son comestibles, podemos ver ropa, podemos ver productos del hogar. Si vamos a la segunda slide, por favor, ahí, Wilmer,
Podemos ver entretenimiento también, que se preguntó. Podemos ver algunos servicios, como por ejemplo los servicios de fitness, gimnasio, servicios de cuidado personal, corte de pelo, salones, etcétera. Así como también la categoría muy importante de viajes, ¿no? Y transportación y entretenimiento. Entonces, si regresamos a la anterior, los colores que ustedes ven ahí, básicamente lo que reflejan es desde menos intención de compra hasta más intención de compra. Mientras menos tiene la intención de compra, o la magnitud de esa intención de compra, más rojo se va a poner el color, y mientras más positiva la intención de compra, más azul se va a poner. Entonces, ¿qué cosas podemos ver de manera muy general? El sentimiento general típicamente que dice esta tabla acá es que hay un freno completo al consumo de muchas categorías, especialmente las que no son de consumo discrecional. Por ejemplo, aquí podemos ver todo lo que está en rojo, ahí podemos ver todo lo que está en ropa, básicamente consumo totalmente frenado, restaurantes, zapatos, joyería, accesorios, podemos ver todo lo que tiene que ver con make-up, con productos para la cara, para embellecimiento. En la siguiente slide podemos ver también todo lo que tiene que ver con transporte. O sea, que hay muchas categorías y muchas áreas donde hay un freno a la intención de compra muy grande. Los servicios que estábamos hablando de fitness, gimnasios, pues están obviamente cerrados y todas estas actividades se están volviendo, básicamente se están desarrollando en la casa. Todo lo que tiene que ver con entretenimiento fuera de la casa está totalmente también frenado desde el punto de vista de intención de compra. Así, por el otro lado, cuando vemos esas categorías que sí realmente tienen una intención de compra importante y que sí la gente está manifestando ese deseo de manejarlas, pues podemos ver el entretenimiento aquí mismo en este slide, pero el entretenimiento en la casa. Y ya vamos a hablar un poquito de ese entretenimiento en la casa en el siguiente slide. Pero si regresas un momento, por favor. Ahí tienes todo lo que tiene que ver con alimentos y comestibles, que es la primera línea que aparece ahí. Claramente, mientras más estamos en la casa también, más oportunidad de consumir estos productos. Entonces, importante aquí, el mensaje es todo lo que tiene que ver con supervivencia, digámoslo así, son categorías muy positivamente influenciadas. Todo lo que tiene que ver con consumo discrecional, categorías realmente con una afectación importante. Por otro lado, es importante mencionar que estos resultados están influenciados por la misma dinámica de contagio de los países. No todos los países han sido contagiados al mismo tiempo, por lo tanto hay algunos países que están saliendo más rápido que otros de la pandemia, y eso ocasiona también que hayan algunas diferencias que ustedes ven en esta gráfica. Por ejemplo, si vemos a un China, vemos que algunas categorías ya discrecionales están volviendo a tener una intención de compra importante, como pueden ser, por ejemplo, el caso de los servicios para las mascotas, el caso de los gimnasios, pero es porque básicamente China, como ustedes bien saben, fue pues el país donde se originó la pandemia y ya están prácticamente en la parte de la curva donde ya están prácticamente del otro lado. Corea también, Surcorea también es un país, si bajas un poquito a la otra slide, por favor. Tenemos ahí también categorías como, por ejemplo, el take-out o el comprar, digamos, comida en restaurantes y llevarla a la casa, pues ya se está volviendo a resurgir, así como otras categorías también un poco más discrecionales están regresando. Pero tiene que ver principalmente con esa dinámica y esa evolución de la pandemia en esos países en particular. Ahora, en qué magnitud van a regresar estas categorías y cuándo va a regresar cada una de esas categorías en los diferentes países, va a depender mucho del mismo país, de la evolución misma del contacto, de la pandemia, y por otro lado, bien difícil y bien complicado predecir si el consumo de esa determinada categoría va a regresar al mismo nivel que antes, a un nivel mayor, o va a sostener, digamos, ese consumo incremental, o va a regresar a un nivel menor. La verdad que no sabemos y va a depender mucho de, al final, qué tan fundamentales y estructurales van a ser esos cambios de hábito en los consumidores. Yo diría que los mensajes principales de esta gráfica, al final, como decía anteriormente, categorías de supervivencia creciendo, categorías discrecionales decreciendo.
el regreso, digamos, al consumo va a depender mucho de la evolución de la pandemia en cada país y difícilmente predecir al final cómo esas categorías van a salir de esta pandemia en términos de consumo, ¿no? Va a depender mucho de esos hábitos de los consumidores. Si pasamos a la siguiente, este es un slide que básicamente habla del consumo de medios por generación. Entonces, la tabla básicamente lo que explica es los diferentes medios que nosotros como personas consumimos. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, la televisión, la prensa, el radio, el online streaming, la televisión de online streaming, puede ver streaming de música, puede ser prensa online, pueden ser podcasts, libros, etc. Pueden haber muchos otros, pero básicamente son estos los que se determinaron para este estudio. Y luego ahí se correlaciona con cómo las diferentes generaciones están consumiendo esto el día de hoy. O sea, con la pandemia, cómo está siendo el comportamiento de estas generaciones a través de estos medios. Interesante aquí mencionar el área, digamos, de mayor consumo o el medio más utilizado, lo estamos poniendo en verde fuerte. Los medios, digamos que altamente utilizados son en verde un poquito más light, y los medios menos utilizados están en un anaranjadito o rosadito que aparece en la tabla. Entonces, cosas importantes de la tabla es que si vemos la generación tanto Z como millennials, el medio más utilizado en este momento son los videos en línea. Sin embargo, en el caso de la generación X y Baby Boomers, donde estoy yo particularmente, pues estamos viendo más televisión. Ahora, igualmente son importantes los medios, por ejemplo, el TV online streaming, o sea, todo lo que tiene que ver con utilizar la televisión o a través del internet para mirar diferentes shows, Netflix, Amazon, etcétera, etcétera. Y también el streaming de música a través de las diferentes plataformas que existen hoy. Ahora, el hecho de que la generación esté utilizándolo de gran medida no necesariamente quiere decir que esté creciendo. Déjenme darles un par de ejemplos. En el caso de TV online streaming, por ejemplo, aquí podemos decir de que Netflix ha sido altamente beneficiado. O sea, hay algunos datos que demuestran que el caso de Netflix ha podido registrar casi 16 millones adicionales de nuevos suscriptores, lo cual ha representado para ellos prácticamente un 22% de crecimiento versus el año anterior. Imagínense en un periodo tan corto como el que llevamos de la pandemia, que podrían ser 3 meses, ¿no? O sea, eso es un crecimiento realmente importante. Sin embargo, en el caso de la música, no necesariamente es el caso. O sea, el caso de la música, aunque es un medio altamente utilizado por la generación Z y millennial, no necesariamente está reportando crecimiento. Y está demostrado por 2 indicadores importantes que ellos tienen. El primero es, utilizan las 200 top canciones que son, digamos que, escuchadas en los diferentes países y cómo esa tendencia viene de esas 200 mejores canciones. Y eso está indicando que en los países principalmente de Europa y Estados Unidos no necesariamente está creciendo. Igualmente, otro indicador importante de esta plataforma es la cantidad de personas que hacen download de la aplicación por primera vez, y eso tampoco está mostrando una tendencia positiva en los países de Europa y especialmente en Asia. Entonces, el hecho de que la estemos utilizando de manera importante no necesariamente significa que la industria esté creciendo. Pero en este caso, digamos, lo que es TV online streaming sí está creciendo, música no necesariamente está creciendo. Televisión, en el caso de nosotros, los baby boomers, o en mi caso, mejor dicho, sí está creciendo. O sea, hay indicadores que muestran que todo lo que tiene que ver con cable, televisión de cable, está creciendo hasta 73%. Todo lo que tiene que ver con noticias financieras, por ejemplo, está creciendo 95%, etcétera, etcétera. O sea, sí hay indicadores claros que muestran de que sí hay un impacto importante. Ahora, toda esta data está muy bien, está bonito, digamos que presenta cierto hallazgo, cierto insight importante. Sin embargo, lo importante para ustedes es, bueno, pero ¿qué yo hago con esta data? Entonces, lo importante acá es, desde el punto de vista de presupuestos de marketing, y aquí vamos a hablar un poquito de esta parte,
¿Qué nos significa esta data y qué debemos hacer? Como muchos de ustedes saben, cuando los negocios están en problemas, muchas veces las primeras decisiones que se toman es recortar los costos fijos. Y muchas veces muchas compañías consideran, por ejemplo, los presupuestos de marketing como un costo fijo y no necesariamente como una inversión. Entonces, inmediatamente la tendencia natural es vamos a cortar el presupuesto de marketing. Nuestra recomendación es, hay que revisar claramente los presupuestos porque cada negocio tiene sus particularidades. Hay que entender cuál es el racional de por qué se hicieron esos presupuestos, por qué estoy invirtiendo en cada área, para luego tomar decisiones que no necesariamente vayan a tener un efecto de largo plazo negativo en nuestra operación. Lo segundo importante es, como dicen por ahí, si estás en duda, lo mejor es siempre trata de proteger la salud y el equity de tu marca. Entonces, cualquier cosa que vaya dirigida hacia proteger y mantener ese equity de la marca es algo altamente recomendable. Lo tercero es que nosotros creemos que hablar con el consumidor en estos tiempos es algo muy importante, principalmente comunicando esa empatía, no necesariamente tratando de vender algo, sino que es tratar de empatizar con la situación que todos estamos atravesando y cómo mi marca conecta emocionalmente con los valores de nuestros consumidores actuales y consumidores que potencialmente podrían comenzar a conectar conmigo, ampliando de alguna manera esa base de consumidores que podrían convertirse en consumidores leales al final. En este momento, lo que voy a hacer es presentar unos videos que creo que son importantes para mostrarles específicamente de qué estamos hablando cuando una marca quiere conectar de alguna manera a otro nivel emocional, no necesariamente tratando de vender un beneficio o una propuesta de valor como tal a los consumidores. This Bud's for the Blues, the Reds, and the Warriors. This Bud's for the Magic, the Athletics, the Giants, and the Jazz. This Bud's for the Trailblazers, the Braves, the Yankees, and the Angels. This Bud's for the home team. Para propósitos del tiempo, tal vez ponte el último, el de Uber, mejor. Sí, la verdad que este de Uber me impresionó a mí personalmente porque es raro ver una marca diciendo no consumas mi marca, ¿no? No utilices mi marca. Al final,
empatiza totalmente con la situación actual y sabe que hacer lo correcto es quedarse en su casa, ¿no? Entonces, este es el tipo de ejemplo que estaba mencionando de cómo empatizo con la situación actual y cómo conecto de una manera totalmente diferente a otro nivel. Y cuando estábamos viendo estos comerciales, estábamos conversando con Matilde y ella me trajo un tema ahí importante. Yo le dije, yo creo que sería bueno que lo comentaras porque sí es un ángulo importante a considerar cuando hacemos este tipo de comunicación con los consumidores. A ver si le das ahí voz a Matilde, Wilmer. Gracias. Sí, el comentario es que si bien es importante tener presencia en esta época y justamente la gente lo que está buscando es empatía de sus marcas, ¿verdad? El ver que están participando, que están ayudando, es importante también el ver la trayectoria que esa marca tiene. ¿Por qué? Porque sí se da que si tú no tienes un buen equity, si tú tienes algunos puntos muy negativos en contra de tu marca, cualquier cosa que digas en una situación como esta se usa en tu contra, ¿no? Te hablan de hipocresía, te hablan de realmente estás preocupado, me dices que estás preocupado por esto, pero estás tratando mal a tus empleados o estás haciendo cosas mal contra el medio ambiente. Entonces, si no hay consistencia en los valores, es difícil crear esa cercanía que uno quiere crear con las marcas. Entonces, tus fundamentales tienen que estar bien para que puedas hacer la conexión emocional en esta época. Y para finalizar, otra cosa importante que nosotros consideramos, si regresas una, gracias. Consideramos que podemos hacer utilizando esta información es entender bien y recordar bien quién es mi consumidor target. Al final del día nos debemos a ese target y esta es una información que podemos utilizar perfectamente para poder tratar de entender cómo comunicar directamente con ese target. También tomando en cuenta cuál es el estado de crecimiento de mi marca, obviamente. No es lo mismo comunicar una marca que estoy apenas lanzando a una marca que ya está totalmente madura y que a lo mejor requiere un poco de renovación. Y otra cosa que realmente quiero comunicar, ¿no? Dependiendo de la situación donde estoy, dependiendo de las circunstancias. Pero esto que está aquí nos da una información bastante buena para poder entender en dónde puedo hacer mis inversiones y en dónde puedo encontrar esos canales de comunicación directa con ese target. Esto es lo que tengo yo para, digamos, la situación que estamos pasando hoy. Vamos a hablar ahora entonces de qué cosas creemos nosotros que como tendencias van a estar manteniéndose a través de el post-periodo de la pandemia, ¿no? A partir del día cero, qué cosas creemos nosotros que se van a mantener y que van a servirles a ustedes de alguna manera para también poder entender cómo ese consumidor va a ir cambiando sus hábitos, ¿no? Bueno, gracias Rodolfo. Les voy a hablar un poquito ya ahora sí, después, qué esperamos nosotros. Como dice Rodolfo, es contar un poco de qué estaríamos viendo que suceda. Y si alguna de las tendencias que vimos a finales del 2019, principio de 2020, se van a mantener, sin embargo van a tener algunos cambios. Salud, pues obviamente es una categoría que sabemos que está ahorita en auge. Y se va a mantener como una tendencia definitivamente. Sin embargo, algunos hábitos son los que van a cambiar. Obviamente que hay productos que antes tenían una penetración baja, puntualmente, pues el ejemplo del alcohol en gel, o sea, muy pocas personas usaban alcohol en gel de forma regular. Son esos segmentos en la categoría, pues que la penetración pues definitivamente va a subir. Estamos viendo que haya mayor frecuencia en la limpieza también. Y algo importante aquí es cómo estos hábitos del consumidor, ¿verdad? En el uso y en la frecuencia de la utilización de los productos, va a impactar en el portafolio que tengan las empresas y lo estamos viendo ya bastante claro. Voy a poner un ejemplo de Costa Rica, por ejemplo, Librería Universal, que es una librería tal cual, empezó a usar su portal para vender productos de consumo masivo. En Guatemala, Semaco, ¿verdad? Lanzando
o ampliando su portafolio, porque de cierta manera pues ya vendía productos de consumo masivo, pero pues, está ampliando su portafolio. Algo que vi estos días también en Guatemala, el Duende. El Duende es una tienda que vende videos y videojuegos. Está utilizando su plataforma web para vender productos de consumo masivo. Y entonces estamos viendo pues, que ya el portafolio de los negocios pues, está cambiando y obviamente que la categoría de salud va a tener una parte importante dentro del anaquel y dentro del espacio en los pisos de los negocios. Estamos viendo pues, que prevalezca el tema de productos naturales, orgánicos y locales, ¿verdad? Más adelante pues, voy a hablar un poquito de la importancia que va a tener el tema de los productos locales. Pero media vez pues vaya alineado con todo el tema de higiene y el tema de salud. Y la tendencia que hablamos de alimentos y bebidas, pues obviamente estamos viendo que se mantengan porque es parte de la salud también, pero van a entrar dos variables aquí en juego que antes no estaban, y uno va a ser el precio. La gente definitivamente hoy va a tener menos plata para poder gastar en estos productos, y dos, la higiene en la preparación. Yo creo que por el producto pues puede ser o se puede ver que me va a ayudar, pero si no hay higiene en la preparación, pues va a ser una variable que el consumidor va a considerar bastante antes de comprar. Todo el tema de omnicanal, de aquí voy a ahondar un poquito, o sea, el consumer journey o el path to purchase que hablaban, que se veía antes en los libros de mercadeo, pues era lineal, ¿verdad? Donde el consumidor veía la tele, luego pues iba a camino al supermercado, veía una valla y luego entraba al supermercado hasta que al final llegaba al anaquel y tomaba la decisión de compra. Ese path lineal hoy es diferente, ¿verdad? A través del e-commerce. Y se menciona que ya no es lineal, sino que es circular. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hoy el consumidor puede entrar, agarrar su teléfono y entrar directamente a una página a comprar, o puede agarrar su teléfono y puede ir a hacer reviews, videos de YouTube, o puede agarrar su teléfono y está en Facebook y de repente le aparece un mensaje de awareness. Entonces, hoy el consumidor definitivamente pues está viendo las marcas y viendo los productos a través de diferentes formas, y el digital es el más importante, y hay que saber cómo capitalizar esa oportunidad, que era en parte lo que comentaba Rodolfo, de entender un poco a nuestro consumidor, cuál es la generación de mi consumidor target y cómo lo voy a atacar en los diferentes medios que hay disponibles, ¿verdad? Hoy es una realidad, no necesariamente solo hay algunas marcas que pueden tener la necesidad de atender multicanal, básicamente que ahorita todos tienen esa necesidad porque es la única manera en la que los consumidores están viendo las marcas o están buscando. Y principalmente los negocios que hoy están cerrados, ¿verdad? Los que tienen limitación hoy de atender el punto de venta física, son los que mucho más rápido deberían de moverse y salirse de los medios tradicionales al momento de llegar o de tocar al consumidor. Todo esto va a generar un nuevo go-to-market, una nueva manera de llegar al consumidor. Va a haber cambio en el mix de canales. De entrada, lo que estamos viendo ahorita es que el canal tradicional está tomando más fuerza, o todo lo que es conveniencia. El consumidor está más limitado a desplazarse, está buscando los lugares más cercanos, y esos son los que están buscando crecer. Había un dato ahí que hablaba de que sí, el canal tradicional está creciendo y que conforme esto vaya pasando, obviamente se va a llegar a balancear nuevamente el mix, probablemente sea así, pero yo creo que aquí lo importante para las marcas es estar presente en todos los medios, ¿verdad? Tener distribución de sus productos, una distribución sana de sus productos en los diferentes canales, y también qué producto les voy a llevar al consumidor. Yo creo que va a cambiar mucho ahorita qué es lo que el consumidor va a comprar. Actualmente, pues el consumidor posiblemente está comprando empaques grandes, ¿verdad? Porque entonces está almacenando y guardando producto, pero conforme esta crisis vaya pasando, el bolsillo de los consumidores cada vez va a estar un poco más limitado, y posiblemente estos empaques grandes no van a ser los que están buscando, porque el consumidor va a ir viviendo el día a día. Posiblemente ya no voy a comprar el papel higiénico para 2 meses, sino que únicamente para la semana o los 15 días. Y esto creo que es bien importante que las marcas lo vayan leyendo,
para poner el producto correcto en el canal correcto, ¿verdad? Es notable que está creciendo, de hecho, pues hemos visto delay en muchas entregas. Y lo que aquí estamos viendo es que la penetración va a incrementar, van a haber nuevos negocios que van a estar llevando ahora productos a la casa, ya no únicamente va a ser comida, y esto implica en que van a haber nuevas variables que hay que considerar, desde el tema de higiene, logística, tamaño de empaque y servicio. Y aquí con el servicio hemos visto también una realidad que las marcas y las empresas tienen que considerar, de que posiblemente hoy no se estén dando abasto para cumplir la demanda que existe en el tema de delivery. Yo creo que aquí las empresas y las marcas van a tener que hacer un trabajo extra para poder fortalecer el área de servicio, porque si al consumidor simplemente hoy se le dice no te puedo entregar lo que me estás pidiendo, posiblemente no vaya a volver a comprarnos. Entonces, el área de servicio tiene que fortalecerse para poderle comunicar de forma correcta al consumidor voy a tener un delay en tu entrega o simplemente hoy no tengo el producto que me estás pidiendo, ¿verdad? Si no, lo que se ha visto es que los consumidores hoy están mucho más anuentes a cambiar de marca. O sea, lo que veíamos es que más del 30% de los consumidores están anuentes a comprar cualquier otra marca, media vez supla la necesidad que tienen. Importante también es entender cuál es el costo de implementar versus cuál es mi costo de ventas. O sea, muchas veces es más barato no invertir en delivery que invertir para poder vender. Entonces, yo creo que esa es una variable que las empresas tienen que considerar para entender si a futuro va a ser sostenible una inversión de delivery, ¿verdad? Yo creo que aquí es bien importante en este momento donde estamos. Muchas empresas corren a empezar a generar una solución de delivery y posiblemente no sea la mejor forma de solucionarlo. Y exhortaría a evaluar otras soluciones, llámese pick-up, por ejemplo, ¿verdad? Si yo no puedo entregarle al consumidor en la puerta de su casa, posiblemente el consumidor pueda acercarse un poquito y hacer esta entrega de tema de pick-up. E-commerce, definitivamente el gap que vimos en los primeros slides, en donde la penetración del uso de Internet y la penetración de e-commerce es muy grande, esto se va a cerrar. La verdad es que no tenemos claro hasta qué punto, pero lo que sí está claro es que hay mucho espacio para seguir creciendo ahí, que los consumidores cada vez más utilicen el Internet. Se va a acelerar definitivamente la presencia digital de todas las industrias. Y algo que va a estar a la alza y que ya se está viendo es todo el tema de las soluciones de e-commerce, desde facturación, los medios de control, el tema de medición, auditoría, porque es la manera en como hoy muchos negocios pueden llegar a la casa de los consumidores. Pero es importante identificar también cuál es la mejor manera de atender a mi consumidor, a mi mercado, ¿verdad? No necesariamente hay que correr a hacer aplicaciones, hay que correr a hacer un website, sino que realmente entender cuál es la mejor manera o cómo mi consumidor me está comprando para ver si al rato mi e-commerce se puede solucionar a través de un bot o a través de alguna herramienta de WhatsApp y no necesariamente una página o un aplicativo, ¿verdad? Y hay que detenerse a pensar eso antes de invertir. Va a tener muchos retos el e-commerce y tiene muchos retos y aquí estoy poniendo dos. Uno, el tema de delivery. O sea, si yo no puedo entregar, puede ser un limitante para el tema de e-commerce. Y lo otro es que si yo no puedo medir mi ejecución o cómo integro todos mis sistemas, no necesariamente voy a poder ejecutar el e-commerce de la mejor manera. O sea, el e-commerce no es poner mi página de internet y poder cobrar en línea, sino que el e-commerce habla mucho de cómo está integrado mi sistema de facturación, mi sistema de inventarios, hasta llegar a la casa de los consumidores. Y todas estas soluciones son temas que vemos que estén a la alza. Y la quinta tendencia aquí que les voy a mencionar es el tema de productos locales y turismo. Definitivamente va a existir una cultura hoy de consumir lo propio. Y aquí estoy poniendo un mapita de Centroamérica hablando de que cada país pues, va a exhortar posiblemente a consumir local. Va a haber limitación de movilidad, por lo cual los consumidores pues, van a hacer turismo local.
Y es algo de que las marcas tienen que estar, o los negocios tienen que estar adaptados. O sea, no es lo mismo atender a un turista norteamericano que a un turista local, y son ciertas adaptaciones que las empresas tienen que estar ya preparadas ahorita que pues no están atendiendo, pero cuando el día cero llegue, digamos, puedan capitalizar esas oportunidades que de entrada pues, estamos viendo. Voy a pasar con Matilde para que nos siga comentando de las tendencias. Gracias, Wilmer. Sí, la sexta tendencia es productos para la casa. Aquí lo primero es el hábito. O sea, sabemos que hasta hoy, pues las mujeres son las que se han hecho cargo del cuidado de los niños, del cuidado de los ancianos, de los papás en muchos de los casos, ¿no? Y del cuidado de la casa. Históricamente esto ha sido así. Y hay encuestas que dicen que la mujer hace el doble de trabajo que el hombre, y eso a pesar de que estén trabajando ambos y que incluso el salario de la mujer sea más alto que el del hombre. Eso no cambia ese balance en el trabajo del hogar, o no lo había cambiado. Con el COVID-19, donde todos estamos en casa, donde se hace mucho más visible ese trabajo, sí hay una expectativa de que ese balance cambie, ¿verdad? O sea, no va a volver a ser como estaba antes. Hay una necesidad donde todos los miembros de la familia participen, se hace un rebalance del trabajo doméstico, y sí creo que es un cambio que definitivamente vamos a ver y que va a perdurar. Si pasamos al siguiente. Además de ese cambio de hábito, sí vemos que hay cosas que están pasando también, ¿no? Las personas están cocinando más en su casa, están haciendo arreglos en su casa, puede ser que estén pintando, puede ser que estén arreglando algo, o sea, ahorita que de alguna forma están más en su casa y tienen más tiempo, están haciendo más ejercicio en casa, más manualidades. Ahí algunos números que pueden ver, ¿verdad? A mí me llamó muchísimo la atención, pero las máquinas de hacer pan, como esa que ven ahí en la fotografía, en la primera fotografía, ha crecido 652% como categoría. La única categoría que crece más que eso es la de guantes desechables, ¿no? La gente está haciendo pan en su casa y lo disfruta. Me preguntan ustedes, bueno, pero es por el momento o lo seguirán haciendo. Yo lo que creo es que si ya compraste la máquina, ya probaste hacerlo, ya aprendiste y te gustó, probablemente vas a seguirlo haciendo, no vas a regresar a lo que era antes. O sea, por eso sí hablamos de que la vida después del COVID-19 va a cambiar. O sea, ya no vamos a regresar a exactamente como estábamos antes. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo algunas cosas que se pueden hacer de forma diferente, y si nos funciona y nos gusta, lo vamos a seguir haciendo. La categoría de máquinas de ejercicio ha crecido un 307%. ¿Por qué? Porque la gente no está yendo a los gimnasios, no está saliendo, quiere hacer ejercicio, pues lo hace en su casa. Y lo mismo los kits de manualidades, ¿no? Que crecen un 117%. Entonces, todas estas categorías de distracción están agarrando auge, y otra vez, no creo que sea momentáneo. Si yo ya hice una inversión para una máquina de ejercicio y ya la tengo en mi casa, pues es muy probable que siga haciendo ejercicio en mi casa. No todo el mundo. Hay gente que disfruta su ida al gimnasio y que va a querer seguir yendo al gimnasio en el momento en que pueda hacerlo, pero va a haber otra gente que ve la comodidad de ya tener la máquina y no tener que salir de su casa para hacerlo. Entonces, ese es uno de los cambios que estamos viendo para adelante. Si pasamos al siguiente. Servicios de suscripción. Hablábamos de los servicios de suscripción. Para mí, esta es una tendencia otra vez que va a seguir creciendo. O sea, ya Rodolfo hablaba de los números de Netflix, ¿no? De cómo han crecido 15.8 millones más de suscripciones. Y otra vez, si ya tengo una suscripción, difícilmente la voy a cancelar después, ¿no? O sea, ya la probé, ya me gustó. Lo más probable es que me quede con ella. Y siguen habiendo desarrollos. La semana pasada, el viernes pasado, Google y Apple anunciaron que están desarrollando un sistema en conjunto para alertar a las personas que han estado en contacto con otra gente que ha dado positivo de COVID, ¿no? Y esto es, los teléfonos se comunican unos códigos. Cuando alguien sale positivo de COVID,
se da la alerta y se le puede avisar a través de esos códigos a toda la gente con la que hubo cercanía, ¿no? Y que el teléfono lo detectó. Esto todavía está revisándose. En Estados Unidos no le han dado luz verde porque obviamente hay temas de privacidad acá que quieren cuidarse, pero son avances que siguen pasando y que una vez que cosas como esa empiecen a suceder y se tiene la tecnología, ya no se va a usar solo para COVID, ¿no? Ahorita el tema es COVID, pero ya si tengo la tecnología, esa tecnología, ¿cómo la utilizo después para hacer esos traces de consumidores que me interese hacer, ¿no? Ya la voy a usar para otras cosas que a lo mejor ahorita ni hemos pensado, pero definitivamente seguimos avanzando en los temas de tecnología y cada vez va a haber más información sobre los hábitos, sobre qué hacemos, con quién estamos, etcétera, ¿no? Y eso, cada vez esta información se va a utilizar mucho más para poder acercarnos a los consumidores que estamos buscando. Si pasamos al siguiente, por favor. Temas de seguridad en la parte de cyber, ¿no? O sea, ahorita, obviamente, que hemos visto que la tecnología nos ha permitido seguir trabajando desde casa, nos ha permitido tener acceso a amistades o a reuniones virtuales, ya sean de trabajo o sean con familia o amigos, pues obviamente pasamos más tiempo en las computadoras y en nuestros teléfonos y eso nos hace vulnerables cada vez más a temas de seguridad, de seguridad cibernética, ¿no? Cada vez se oyen más de tipos de estafas que vienen saliendo. Y ahorita específicamente están usando los temas de COVID, ¿no? Temas de tratamientos para el COVID, temas de compras de productos que se utilizan para el COVID. Si pasamos al siguiente, por favor. Temas de donaciones que se pueden hacer para ayudar con el COVID o de tratamientos médicos, ¿verdad? Eso es ahorita con el COVID, pero luego vendrán otros temas. El tema es que otra vez, si estamos usando la tecnología, no vamos a dejar de utilizarla una vez que pase el COVID. Es muy probable que sigamos en parte trabajando desde casa. Ya se habla de muchas empresas, están hablando de hacer recortes importantes en sus espacios de oficina. Multinacionales que ya están diciendo que pueden reducir sus espacios de oficinas en un 20%, 25%. Y eso es porque ya vieron que de alguna forma la gente puede trabajar desde su casa y ellos tener el ahorro de esa infraestructura. Entonces, no va a haber regreso otra vez al 100% de como estábamos antes. No es que todos vamos a estar trabajando en nuestra casa, pero va a haber un porcentaje de gente que va a seguir trabajando en nuestra casa y va a tener que seguir usando tecnología para comunicarse, para estar, presente. Tenemos que de alguna forma estar o cuidar que estamos, protegidos de todas ese tipo de estafas, que como les digo, ahorita es el COVID el tema, pero seguro después van a venir otros temas, pero el riesgo sigue latente. Si pasamos a la siguiente, acá hay un tema importante de las marcas. No sé, hasta hace 3 meses se hablaba mucho de que ya las marcas icónicas iban perdiendo fuerza, ¿no? Las nuevas generaciones, de alguna forma, les gustaba mucho más marcas pequeñas, marcas independientes versus las grandes corporaciones. Se veía ese cambio importante. Con el COVID, algo que estamos viendo es que la gente sí está regresando a sus marcas que conoce, a las marcas de mayor trayectoria. Es una forma de sentirse seguro, ¿no? De alguna forma tienen esa seguridad de que esas marcas no le van a fallar, son marcas que conoce, y dentro de toda este mundo de inseguridades en el que vivimos en este momento, el apegarme a esas marcas que conozco, que me dan seguridad, pues es una reacción que el consumidor está teniendo. Entonces sí vemos el regreso muy fuerte de esas marcas con mucha trayectoria. Segundo, que ya lo mencionaba Rodolfo, es el tema de la comunicación, ¿no? De las marcas. Mucha gente con el tema de las pocas ventas que se puede estar teniendo en esta época o de no estar seguro
cómo manejar financieramente la situación, pues la primera decisión es tengo que cortar cualquier tipo de comunicación. A veces no hay alternativas y no hay opciones, eso lo entiendo, pero lo ideal no es eso. Lo ideal es seguir presente, acompañar al consumidor en esta época de incertidumbre y darles mensajes que les sirvan, ¿no? Y esos mensajes, como ya lo hablábamos, son mucho de empatía, ¿no? Ahí ven, puede ser una donación como la que hizo Gallo para de alguna forma ayudar a montar el hospital temporal que se estaba montando en el Parque de Industria, o pueden ser comunicaciones como la de Coca-Cola, que ese billboard que ven ahí está en Times Square, ¿no? Y si ven, separa las letras para de alguna forma hablar del distanciamiento social que se está teniendo, más la frase, ¿no? Donde de alguna forma, pues una forma de disfrutar juntos, ¿cómo se llama? Ahorita hay que sacrificarnos un poquito para poder disfrutar después. Ahora, les comentaba yo cuando hablaba Rodolfo justamente del tema de que es importante cuando se quiere dar un mensaje de empatía que la gente tenga una buena relación con la marca, que de alguna forma esa marca tiene valores positivos. El ejemplo que ven ahí de McDonald's, que separó sus arcos para otra vez fomentar el distanciamiento social, eso fue en Brasil, fue un total fiasco. McDonald's tuvo que disculparse prácticamente por hacer eso, porque la gente de alguna forma le empezó a decir, oye, sí, te preocupa, ¿cómo se llama? El social distancing, pero no cuidas a tus empleados, no les pagas bien, ¿verdad? Hay muchos negativos que la marca genera que cuando traen un mensaje de este tipo de empatía no es bien recibido. Y lo que les mencionaba la vez pasada, se habla un poco hasta del sentimiento de hipocresía. Entonces, sí hay que tener cuidado en saber que uno tiene que tener sus valores de marca muy bien construidos. Si pasamos al siguiente. Y la última tendencia es esto de experiencias sin contactos. Otra vez, nos estamos acostumbrando a el poco contacto físico, ¿verdad? No sé si vamos a volver a empezar a saludar a la gente de beso, de dándole la mano, o se va a quedar una tendencia ahí de saludarnos de lejitos, por lo menos por un buen tiempo. Pero lo que sí es un hecho y es una tendencia es que cada vez se están buscando más alternativas de poco contacto. Aquí un par de ejemplos. En China ya muchas empresas hacen su delivery, hacen su entrega con autos autónomos, donde no hay un solo contacto, usando drones para llevar los paquetes. Otra vez, no hay contacto humano. Si pasamos al siguiente, por favor. También tenemos robots. Está este Kinon Robotics, que es una empresa que se especializa en eso, donde está haciendo entregas en hospitales y en zonas de cuarentena a través de robots. Les pasamos al siguiente para que vean las fotos. Ahí ven carros autónomos llevando entregas, ven drones llevando paquetes de DHL y ven los robots que les mencionaba llevando delivery. Entonces, esto está pasando. Claro, estos ejemplos que les estoy mencionando son de China, pero ya hace una semana salió Rappi, no sé si han oído de ellos, es una empresa en Colombia de delivery que ya está empezando a usar igual carros autónomos para hacer entregas. Entonces, ya no es algo lejano, dijéramos, ya lo tenemos en Latinoamérica, ya está empezando a pasar y seguro es algo que viene pronto. Aquí terminamos con las tendencias que vemos ahorita después del COVID-19 y los dejo con Rodolfo, que les va a hablar un poquito con las herramientas que podemos usar para el manejo del negocio también en esta nueva etapa que estamos arrancando. Gracias, Matilde. Sí, bueno, para finalizar, yo sé que nos pasamos un poco de tiempo, pero no queremos irnos sin dejarles algo concreto, algo útil para que ustedes se vayan a sus compañías o a sus negocios y puedan inmediatamente tomar acción con la información que probablemente hay afuera o con la información que les estamos proveyendo. Entonces,
quiero darles dos herramientas muy sencillas, muy fáciles de usar. Una es un proceso que nosotros utilizamos típicamente con nuestros clientes cuando los asesoramos y es un proceso también que personalmente hemos utilizado cuando hemos trabajado en las diferentes compañías multinacionales. Y el otro, pues, es una matriz que también es una herramienta que se puede construir de diferentes maneras, ¿no? Utilizando diferentes variables. Entonces, vamos al siguiente slide, por favor. Este es un proceso. Voy a ir describiendo un poquito las etapas del proceso y lo que implica el proceso. Voy a ir de izquierda a derecha. El día de hoy, como ven a la izquierda, pues tenemos dos cosas importantes. Una es nuevos comportamientos de consumidores y nuevas maneras de comprar. Y estas maneras de comprar están siendo alteradas de una manera a veces muy significativa. Estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, en el caso de países emergentes, la migración y la reconfiguración de canales de compra está siendo disruptiva totalmente. Y, por ejemplo, las tiendas de barrio, en el caso de Colombia específicamente, están creciendo desproporcionadamente en el consumo. Los retailers o los supermercados están siendo una parte importantísima también para el consumo. En fin, ha habido una reconfiguración completa del go-to-market, lo cual entonces nos obliga a repensar, digamos, todo lo que estamos haciendo hoy. Entonces, teniendo esa realidad del día de hoy, nosotros recomendamos, digamos, 3 etapas o 3 pasos en este proceso de entendimiento de la situación y de definición de qué hacer, ¿no? De cuál sería el plan de acción. El primer paso que nosotros tratamos de iniciar es lo que llamamos un discovery, o sea, un descubrimiento de lo que está pasando. En esta etapa, básicamente, nosotros tratamos de entender cuál es el problema. Y les digo, si hay algo importante en este proceso, claramente los 3 son importantes, pero si hay algo importante es la etapa de discovery. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos bien el problema, la solución que definamos va a ser también equivocada. Entonces, el definir y el caracterizar y el conceptualizar correctamente el problema va a ser clave para que podamos solucionar realmente el problema que estamos enfrentando. El primer paso es crear un equipo dentro de mi organización que sea multidisciplinario. O sea, esto no es un problema de ventas, no es un problema de marketing, probablemente es un problema que requiere el enfoque multidisciplinario. Y ese equipo multidisciplinario tiene que de alguna manera tener alguna idea de cuál es la pregunta que hay que responder. No podemos ir a una etapa o a un ejercicio de discovery en donde simplemente dijimos, bueno, vamos a analizar todo el negocio y a ver qué sale. Tenemos que tener más o menos algún indicio de dónde están nuestros problemas o cuál es el problema que estamos enfrentando. Y en este caso, también es importante confirmar con el equipo cuál es el entendimiento que tiene de cuál es la estrategia corporativa. Tiene que haber una estrategia como organización, como negocio, y cuáles son los roles que cada unidad de negocio o cada categoría o cada marca o cada servicio que tengo juega dentro de la organización. ¿A qué me refiero con los roles? Me refiero a que si yo tengo, por ejemplo, diferentes marcas o diferentes categorías, no todas tienen el mismo crecimiento, no todas tienen las mismas rentabilidades, no todas tienen la misma importancia estratégica. Tenemos que realmente definir dentro de esos componentes cuál es el rol que juega cada una. Puede ser que una marca, una categoría o un servicio sea altamente estratégico, que genere mucho crecimiento y que tenga una baja rentabilidad. Entonces, ese rol de esa categoría o de ese servicio va a ser totalmente diferente a un servicio o una categoría en donde tengo un alto crecimiento y alta rentabilidad. Y a lo mejor alto crecimiento, alta rentabilidad, pero a lo mejor la importancia estratégica no es tan grande. Entonces, esa diferenciación y esa ubicación y caracterización de mis marcas, categorías y servicios es un ejercicio que toda organización debe tener. Y si no lo tienen hoy, es importante que lo hagan. Porque al final del día, las discusiones que se hacen de asignación de recursos cuando ocurren este tipo de cosas son muy fáciles, porque ya todo el mundo sabe cuál es el rol que tiene cada una de ellas y por lo tanto no es una discusión subjetiva en que yo quiero aportarle más a esta marca porque esta marca yo la manejo y porque tengo una unión emocional importante con ella. O sea, al final son decisiones basadas en información dura.
Entonces, esta parte de la asignación de roles es muy importante. Luego, tengo que entrar a entender la información que tengo tanto del mercado como de la competencia y de mis consumidores. Hay mucha información pública. Aquí no necesariamente ustedes tienen que ir a comprar data sindicada de las compañías multinacionales de data sindicada que son relativamente caras. Sí creemos que hay mucha información que ustedes pueden tener si no tienen el presupuesto para comprarla, que podemos obtener públicamente y de alguna manera poder utilizarla para poder entender qué es lo que está pasando en el mercado, mis competidores, los consumidores. Y ese es un análisis básicamente externo que hago de la situación. Luego me voy a un análisis interno que sería cuáles son esos KPIs que yo tengo en mi negocio, que eso los puedo definir yo dentro de la organización, cuáles son los más importantes que yo manejo, y comienzo a mirar, qué sé yo, ventas, pueden ser márgenes, pueden ser participación de mercado, mi ejecución de venta, cómo estoy utilizando, digamos, a mis mercaderistas, cuál es la efectividad de estos mercaderistas, cómo está mi posicionamiento de marca en los supermercados o en los canales de distribución. Entonces, toda esta es información de mi desempeño como organización, como negocio. Y una vez que tengo esos dos elementos, externos e internos, hago un gap análisis. ¿Y por qué tengo que usar un gap análisis? Porque puede ser que el mercado y las categorías se esté comportando bien diferente a cómo mi negocio se comporta. Puede ser que las categorías estén creciendo y puede ser que yo estoy decreciendo. O al revés, puede ser que la categoría esté decreciendo y yo estoy creciendo. Entonces, al final del día, es importante entender cuál es esa diferencia entre cómo está el mundo externo con cómo estoy yo internamente. A través de ese entendimiento, yo voy generando lo que llamamos insights. Insight no es nada más que un hallazgo, algo que estoy descubriendo a través del entendimiento de información. Y con esos insights, yo paso a la segunda fase, o al segundo paso, que sería el diagnóstico. O sea, ya una vez que tengo estos insights, ya se va de alguna manera cuáles son las áreas donde tengo el problema, donde potencialmente también podría tener problemas, porque puede ser que hoy no tenga un problema, pero a través de la etapa de discovery me estoy dando cuenta que dentro de 6 meses a lo mejor sí voy a tener un problema. Entonces es muy importante que podamos de alguna manera generar esos insights. Una vez que tengo eso, entonces aseguro que sea bien específico para poder diagnosticar estos problemas. Yo no puedo llegar a la etapa de diagnóstico y decir, las ventas se me están cayendo en la marca X porque ha habido un cambio en la manera en que el consumidor está comprando de canales. Eso es un enunciado muy general. No me ayuda mucho a meterme al detalle de dónde específicamente tengo el problema. Entonces tengo que ir muy quirúrgicamente a decir en cuál marca, en qué área geográfica, en qué SKU, cómo están mirando los canales, en qué porción del go-to-market estoy teniendo ese problema, para realmente poder diagnosticar de manera muy particular en dónde específicamente es que tengo que hacer un plan de mejora de la situación. Entonces, categorizo básicamente ese diagnóstico para poder determinar cuáles son esos recursos y esfuerzos que yo tengo que utilizar. En ese proceso, comienzo a establecer las hipótesis. Y esas hipótesis no es nada más que un enunciado que explica un fenómeno. Entonces, como decía anteriormente, en tal zona geográfica, en tal marca, en tal SKU, tengo un problema de caída de ventas o caída de rentabilidad por determinadas circunstancias de migración del 20% del consumo en este canal. O sea, ser lo más específico posible. Y una vez que tengo ese enunciado, pues entonces hago un inventario de todas esas hipótesis que yo puedo tener, porque probablemente puede que tengan muchas hipótesis. ¿Por qué es importante tener el inventario de las hipótesis? Porque de esa manera voy a poder tener, por otro lado, un inventario de los recursos que yo tengo. Y cuando hago el match y el análisis de gap entre los recursos que tengo y todas las oportunidades que se me están presentando, puedo entonces determinar cuáles son las más importantes y cómo las voy a poder manejar. Como parte de este proceso del plan de acción, es también importante establecer esos criterios que decidan cuáles de esas hipótesis puedo comprobar o puedo comenzar a manejar, porque no voy a poder manejarlas todas probablemente por las limitaciones de recursos que tengo. Y esos criterios pueden ser criterios de importancia estratégica, pueden ser criterios de importancia desde el punto de vista de rentabilidad, o pueden ser criterios de importancia de escala de negocio, de organización, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tengo ese plan de acción, desarrollo el plan
Y la cuarta fase, que no está aquí, pero básicamente es la que hay que intuitivamente hacer, sería la fase de ejecución ya del plan o de los planes que estoy pensando. Entonces, de manera general, queríamos darle este marco de referencia de un proceso que ustedes pueden utilizar para, entendiendo todo lo que está pasando desde el punto de vista de tendencia, que hoy, no el día cero, hoy ustedes puedan comenzar a trabajar en sus etapas de discovery, en sus etapas de diagnóstico y en sus etapas de plan de acción, que les permitan al día cero comenzar a trabajar efectivamente en la ejecución. Si esperamos a que el día cero comenzamos la etapa de discovery, probablemente la competencia ya va en la etapa de ejecución cuando nosotros todavía estamos tratando de entender cuál es el problema. Entonces, esta es una herramienta que ya podemos utilizar aprovechando que estamos en esta situación. Vamos al siguiente. Y para finalizar, entonces, esta es otra herramienta que también nosotros utilizamos. Es una matriz muy sencilla. Es una matriz en donde tenemos, en este caso, el impacto del COVID en el negocio, que sería en la parte del eje horizontal de arriba, que va desde positivo, y estamos definiendo como positivo un crecimiento del negocio por incremento de la demanda, hasta catastrófico. Y catastrófico lo estamos definiendo como un negocio que pierde más del 50% de ventas en los últimos 2 meses y que proyecta perder también en los próximos 4 meses. Y en medio de ese espectro, pues podemos tener efectos negativos que también varían en términos de su porcentaje de caída o términos severos, ¿no? Entonces, esa variable que nosotros hemos llamado impacto, pues la podemos definir como nosotros querramos, y de hecho la variable también ustedes la pueden cambiar. Puede ser cualquier otra variable, que puede ser impacto no solo en ventas, puede ser impacto en rentabilidad, o puede ser impacto en participación de mercado, puede ser impactos de diferente naturaleza. Y luego a la izquierda, en el eje vertical, tenemos el impacto en la categoría en que competimos. Si yo compito en la categoría de alimentos o en la categoría de, por ejemplo, herramientas de ferretería o en servicios de transporte o en servicios de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera que sea la variable, la ponemos a la izquierda, y también podemos determinar, en este caso en particular de la pandemia, pues los impactos diferentes que podemos estar esperando que puedan ocurrir. Y puede ser un impacto de corto plazo, que puede ser 6 meses, en donde tenemos una curva de recuperación, lo que llaman curva de recuperación V, porque es una recuperación muy pronunciada. O puede ser un impacto de mediano plazo, estamos hablando de 18 meses, que es una curva de recuperación de lo que llaman U, que es un poquito menos severa. O un impacto de 36 meses, que es una curva de recuperación bastante lenta. Entonces, aquí le llaman una curva de recuperación L porque la verdad que pasa mucho tiempo casi flat y tarda mucho en recuperarse. Entonces, para darles un par de ejemplos, imagínense una categoría en la que ustedes manejan, una industria en la que están o un servicio que proveen, que tenga hoy un crecimiento de negocio por incremento de la demanda. Me estoy refiriendo a un impacto positivo. E imagínense que esto estamos estimando que va a durar unos 6 meses. Entonces, ahí vamos al cuadrante que corresponde, que sería el primero a la izquierda. Y lo que estamos diciendo nosotros como recomendación es, en este caso, usted debe aprovechar su momento y asegurarse que su cadena de suministro esté funcionando correctamente, pero tenga mucha cautela de hacer algunas inversiones estructurales, principalmente en el área de operaciones. ¿Por qué? Porque si esta es una recuperación rápida, no necesariamente estamos estimando que esa demanda va a regresar al mismo lugar o que va a regresar a un lugar superior al que estaba. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Como es un impacto de corto plazo, hay que realmente tener mucha cautela para poder hacer estas inversiones estructurales que después probablemente puedan tener un impacto en la rentabilidad importante y ser de alguna manera un poquito más cauteloso. Me voy a ir, por ejemplo, al otro extremo. Imagínense un impacto catastrófico, donde estoy perdiendo más del 50% de las ventas. E imagínense que la curva de recuperación es una curva de recuperación L. Me voy a ir al cuadrante de la derecha abajo, al extremo derecho. O sea, si yo tengo un impacto de más de 3 años y hoy estoy perdiendo 50% de las ventas, nuestra recomendación es, señores, comiencen a pensar en salirse del negocio. Comiencen a pensar en otras opciones de negocio. Comiencen a lo mejor a repensar un plan de salida de ese negocio y entonces cómo rediseñar un negocio totalmente nuevo.
O me voy a ir al último ejemplo, que podría ser un impacto severo, por ejemplo, en donde estoy perdiendo entre el 15 al 50% y una curva de recuperación tipo U, donde el impacto es mediano plazo. Nuestra recomendación es, en ese momento, en ese caso, usted tiene que defender su posición en el mercado con acciones principalmente de renovación del portafolio. ¿Qué quiere decir renovación? No necesariamente inversiones grandes en innovación. Renovación puede ser cambio de empaque, cambio de counts de productos por caja, que de alguna manera puedan ser más accesibles para la gente para comprar, y a lo mejor mantener un nivel de comunicación con el consumidor de baja inversión, a lo mejor utilizando muchas redes sociales, utilizando algunos medios que sean un poquito más orgánicos y que de alguna manera puedan mantener mi presencia de marca en el mercado sin necesariamente tener que invertir de manera desproporcionada. Entonces, ustedes pueden ir jugando, digamos, con las diferentes opciones y cuadros que aparecen acá, y el equipo mismo que hizo el ejercicio anterior puede de alguna manera hacer un brainstorming de cosas que como organización deciden hacer en determinados casos. Esto es, digamos, como lo que llaman el war game, ¿no? Comenzar a plantearse diferentes escenarios y comenzar a plantearse diferentes alternativas y tener, digamos, un ejercicio como esto listo para cuando la organización enfrente una situación como esta, todo el mundo sepa qué es lo que se supone que direccionalmente tendrían que hacer. Entonces, con estas dos herramientas los dejo, espero que les sirvan. Si tienen dudas de las herramientas, con mucho gusto podemos conversar con ustedes después. Y con esto pues terminaríamos la exposición y pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Hay varias preguntas. Y bueno, vamos a pasar a leer las preguntas. Hay varias. Importante mencionarles. También a la final vamos a realizar un sorteo de 3 horas de asesoría por los expositores y es súper importante estar conectados, ¿no? Hay una pregunta que se repitió en varias ocasiones, creo que hay varias personas de la industria y preguntan lo siguiente, Alejandro, Rodolfo y Matilde, ¿en qué nivel de consumo se encuentran la categoría de herramientas eléctricas y ferreterías? Sí, voy a darte mi opinión. Obviamente Alejandro y Matilde pueden igual dar su opinión. Sí, estuve viendo ahí un par de preguntas relacionadas con eso. Yo creo que cada país va a ser un poco diferente, pero de manera general yo personalmente he estado viendo y leyendo un poco acerca del impacto que están teniendo las inversiones en construcción en los países. De manera generalizada te puedo decir que ha habido una contracción importante en las inversiones de construcción. Los proyectos de construcción en Estados Unidos y algunos países grandes de Latinoamérica están prácticamente parados. Hay un nivel de incertidumbre grande que no permite, digamos, que las constructoras, digamos, continúen con los planes de inversión que tenían antes de la pandemia. Por lo tanto, sí veo en el corto plazo un impacto importante en la categoría de herramientas, principalmente si son herramientas que están dirigidas hacia la industria de construcción, por un lado. Sí creo que hay una parte de herramientas, por ejemplo, que son menores, que podrían utilizarse a lo mejor en remodelación y en trabajos manuales que se desarrollan en el hogar, que podría de alguna manera no verse tan afectado por la iniciativa, digamos, de las personas de poder comenzar a explorar nuevas tareas y nuevas actividades que quieren hacer en el hogar. Sin embargo, yo creo o quiero pensar que la mayoría del negocio de esta industria está a nivel de construcción, por lo que yo veo en el corto plazo una afectación importante. Lo otro, para finalizar, es la industria de la construcción está principalmente influenciada por la cantidad de personas que está dispuesta a poder comprar esos inmuebles. Y si la cantidad de personas que está dispuesta a comprarlos no tiene trabajo y tiene una afectación importante económica,
digamos que por definición hay un impacto importante en la industria. Entonces, en la medida en que las economías y los gobiernos comiencen a promover facilitaciones de crédito, fuentes de trabajo, mayor consumo y mayores ingresos, en esa medida probablemente va a haber una correlación directa con el crecimiento de la industria o la categoría. No sé si Matilde y Alejandro tienen alguna opinión al respecto. De mi lado, tal vez complementar ahí, no necesariamente para la construcción, pero creo que para estas industrias donde hoy no están teniendo ventas, que va a ser importantísimo reinventarse. Y voy a poner un ejemplo, el gimnasio donde voy. Obviamente está cerrado el gimnasio, lo primero que hicieron fue poner una aplicación en donde pudiéramos hacer ejercicio virtual, lo cual estuvo muy bien. Pero ayer me empezaron a mandar un correo donde dicen, ahora vamos a empezar a vender equipo de gimnasio. Entonces, posiblemente al estar cerrado, van a transformar su negocio, tienen todos los contactos, tienen toda la cadena pues, bastante elaborada para empezar a vender equipo de gimnasio. Y quién quita que hoy o que mañana pues, va a quedarse con ese negocio, ¿no? que puede ser más rentable. Entonces, yo ahí diría, pues sí, muchos negocios pues, van a verse muy afectados y es el momento para reinventarse, pensar nuevas maneras de hacer las cosas, entender cuáles son esos contactos o vínculos que tienen y cómo sacarle provecho. Y este es un ejemplo pues, de un gimnasio, pero hemos visto en muchas empresas cómo utilizan estos contactos que ya tienen para cambiar su giro de negocio poquito, y posiblemente pues se pueden quedar en ese nuevo giro de negocio, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Por acá, otra pregunta. Quisiera conocer su opinión respecto de lo siguiente. Somos una compañía pequeña que maneja una categoría de bebidas relativamente nueva en el mercado, kombucha. Nos movemos dentro de la tendencia de salud, bienestar orgánico, natural, siendo la principal afectación la liquidez. ¿Cómo ven ustedes el tema de innovación, más sabores versus inversión en marketing con lo que ya tenemos? Sí, dale Matilde. Sí, les comento, como hablaba, si estamos hablando específicamente de este momento, mi recomendación sería más bien invertir un poco en el negocio base. ¿Por qué? Porque en este momento las innovaciones no necesariamente es lo que la gente más está buscando. Les decía que por un tema de sentirse seguros, más bien la gente se está aferrando a lo que conoce, además de que sería muy difícil en la categoría de bebidas esa innovación que requiere mucha prueba, ¿no? O sea, hay que hacer que la gente pruebe el nuevo producto que le guste y en este momento lograr conseguir esa prueba no es fácil. Entonces, si me preguntan y si es una cuestión de priorizar, yo enfocaría en este momento en el negocio base, tendría mi pipeline listo para que en el momento en que ya superemos un poco todo este tema de la cuarentena que estamos viviendo, etcétera, pues a lo mejor lanzar con mucha fuerza un portafolio nuevo de productos, dijéramos, e invertirle un poco más en este momento. Pero viviendo en la actualidad lo que estamos haciendo, me parece que sería más productivo enfocarnos en el negocio básico. Sí, yo tengo un comentario. Creo que esa pregunta la hizo Jorge Mario Montero, ¿no? Aprovecho para saludarte, Jorge Mario. Yo creo que cualquier inversión que se vaya a hacer, que esté por encima o más allá del negocio que tengo hoy, tiene primero que cumplir con un prerequisito importante. Y es, si el negocio que tengo hoy está realmente manejado correctamente y está listo para ser escalable, creo que tenemos el derecho para seguir invirtiendo en otras cosas. Si el negocio que tengo hoy tiene muchas oportunidades todavía desde el punto de vista de crecimiento o de configuración del modelo, yo creo que invertir en cosas adicionales como comenzar a crecer a través de innovación que requiere mucho recurso, creo que no sería apropiado. Por lo tanto,
yo me aseguraría primero que tengo la distribución correcta, que tengo probablemente estoy en el lugar correcto, a lo mejor tengo a la gente correcta trabajando en la organización, tengo a las cuentas correctas trabajando conmigo. O sea, probablemente lo fundamental que el negocio requiere para poder correr y definir un modelo que eventualmente va a ser escalable a través de inversión en innovación. Muy bien, perfecto. Bueno, ya se está llegando el tiempo de cierre, que aquí hay algunas consultas y la verdad tenemos el compromiso de poder enviarle respuesta en su mayoría. Te envían saludos desde Puerto Rico, Rodolfo. A nivel de sus mercados, hay una pregunta. A nivel de sus mercados, ¿qué relevancia ha ganado las bebidas nutricionales como Ensure y Glucerna? Pediasure, por ejemplo. Bueno, lo que veíamos ahí ya, la tendencia de toda la salud, pues la verdad es que estábamos viendo crecimientos arriba del 30% en la categoría de salud, y ahora más que nunca, pues todas estas bebidas que suben las defensas o que ayudan de alguna manera a mantenerse lo más sano posible, pues vemos que igual es una categoría que está a la alza y que va a mantenerse a la alza definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que el reto con esas dos marcas, que no soy experto en las marcas, simplemente las he visto como consumidor. Yo creo que el reto para esa marca, y si es mi opinión únicamente como consumidor, es cómo esa marca se posiciona y me comunica a mí como consumidor que es una marca que yo puedo consumir en diferentes ocasiones. O sea, creo que es una marca que si se asocia mucho con temas de salud como tal o medicinal, creo que hay un reto ahí para poder posicionarla más como un health and wellness, de manera de consumo ocasional, que es bueno para la salud. No sé si me explico. Hay una diferencia entre ser medicinal y consumo ocasional orientado a la salud, ¿no? Entonces, no sé cuál es el posicionamiento de la marca, pero creo que si ya lo tiene ahí, creo que coincido con Alejandro, puede ser un buen momento. Bueno, muy bien, perfecto. Y tal y cual lo prometimos, entonces algunas preguntas van a quedar pendientes, pero se les va a compartir a los expositores para que puedan escribir un correo electrónico o alguna forma de contacto con cada uno. Habíamos dicho de manejar 3 horas de asesoría gratis por este grupo de mucha experiencia de expositores. Entonces, para ello, rápidamente, quiero pedir que la primera persona que del chat coloque un número del 1 al 101, automáticamente 13, muy bien. Ese 13 es el ganador. No es la persona que lo colocó, sino que tenemos acá una identificación, pero hay que verificar si está en la llamada. Vamos a verificar por acá. Elisa Jimena de León se encuentra en la llamada de Laboratorios Siegfried. Vamos a ver. Elisa, creo que no está en la llamada. Entonces, vamos por el segundo número, que fue 99. Vamos a ver aquí si está en la llamada. Está Marlene García. Marlene García. Hay mucha gente que tuvo que salir porque tenía otra conferencia. Así estamos viendo. Mario Aguirre, director de Leante Grix. Tampoco está Mario Aguirre. Ok. Bueno, vamos a ver. José Valencia, Agencia de Proyectos Estratégicos.
Tenemos que llegar a un ganador. Edgar Illescas. ¿Está por acá? Ah, no, perdón. Marlen García entonces está presente. Muy bien, Marlen. Entonces, por favor, ahí le estoy colocando la dirección de correo electrónico para que nos pueda enviar su información. Por el momento, por favor, Rodolfo, Matilde, Alejandro, queremos agradecerles este valioso espacio. Esperamos tenerlos nuevamente con novedades porque ustedes se están actualizando. Es impresionante hablar con ustedes porque se están actualizando constantemente. Entonces les agradezco y si tienen algunas palabras, por favor, muchas gracias. No, a mí nada más agradecer a todos los asistentes. Sé que hay gente que tuvo que salir por otras reuniones, pero veo mucha gente acá, gente que conozco, gente que no conozco, pero agradezco mucho a todos. La verdad, para mí fue un honor y un gran placer el poder compartir con ustedes estas tendencias, estas herramientas, y estamos siempre a la orden, totalmente abiertos a escuchar de sus preguntas y de cualquier recomendación que nos quieran hacer. Y gracias a ti, Wilmer, por la coordinación, a InStore con Alejandro, extraordinario también. Gracias, Matilde, por la participación también y bueno, muy contento de haber participado. Tal vez ahí nada más comentar que la presentación igual se las podemos compartir, ¿verdad? A todos los correos se las hacemos llegar. Y gracias también ahí a Rodolfo, Matilde y Wilmer ahí por la oportunidad. Recordar el compromiso que tenemos de contestarles todas las preguntas. Si no llegamos a contestar alguna pregunta que nos hicieron, la vamos a contestar por correo, ¿oyeron? Pero tienen ese compromiso y obviamente ahí están nuestros contactos también para que nos puedan contactar si quisieran todavía discutir un poquito más sobre el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, de veras. Gracias a ustedes. Que estén muy bien a todos. Chao. Gracias. Bye, bye.